318 Latino Podcast. Mi nombre es Antonia Lara Aguilar. Soy originaria de Tenosique, Tabasco, México. Me gusta que me digan Toñita, la mayoría de la gente desde pequeñita así me han llamado. Me trajo a Estados Unidos la violencia doméstica. El papá de mis hijos me estaba ahogando entre un tanque de agua. Dejé el negocio, dejé a mis padres, que nunca los había dejado. Dejé toda mi vida, toda mi infancia allá. El miedo me hizo llegar hasta aquí y yo le dije a mi padre un día, veme viva lejos y no muerta cerca. Porque aunque mi padre me protegía, siempre hay un momento en el que uno está desprotegido. Entonces, el miedo fue que te hace cruzar montañas, ríos y todo, hasta que uno llega aquí. Yo tenía 24 años cuando yo me vine para acá. Cuando tomé la decisión de venir, mis hijos ya estaban. Mi niño tenía 6 años y la niña tenía 4 años. No crucé con mis hijos, se los dejé a mi mamá y a mi papá. Amanecí un domingo aquí a las 6 de la mañana. A las 9 de la mañana me llevaron a un lago. Me compraron ropa, me compraron zapatos. Me acosté a dormir de lo cansada que estaba. Y cuando desperté, la persona que me había recibido aquí era el cuñado de una amiga, mi mejor amiga allá en México. Lo tenía yo encima de mí. El hombre me decía que quería estar conmigo porque no tenía mujer, que yo no entendiera, que esto y que lo otro. Entonces yo le contesté, yo también no tengo la culpa de que usted no tenga mujer. Si yo hubiera venido a esto, yo me quedo en México. Pero yo no vine a esto, yo vine a trabajar. Él pagó $500 por traerme desde Houston para acá. Y yo le dije, si son por los $500, en cuanto yo trabaje, yo te los pago. El hombre dijo que yo lo entendiera, que él es hombre. Me dejó, le lloré, le supliqué, me dejó dormir. Al día siguiente fue lo mismo. Al llegar la noche, otra vez el hombre quería abusar de mí. Forcejea. Yo le dije que sí, que me regalara una pastilla y que íbamos a... porque me dolía la cabeza. Y cuando el hombre se levantó a darme la pastilla, yo me amarré mis zapatos y me puse mi sudadera que yo traía, que era lo único que yo traía encima. Y me dijo él, ¿por qué te pusiste los zapatos? Y le dije, no sé, los nervios. Y agarré, y ya cuando cuando él me quiso tocar, forcejeamos, le pegué en la quijada. Y en eso se me vino a la mente que mi amiga me había dicho que ellos, ¿cómo eran ellos? Ellos eran malos, ellos violaban, ellos mataban. Entonces yo agarré, yo le dije, yo forcejeando, llegué a la puerta y él me dijo, ¿te quedas o te vas? Si yo me quedaba yo a ser su mujer. Eran las 11 de la noche y me acuerdo que era un 24 de abril, porque al día siguiente cumpleaños mi mamá. Yo salí a las 11 de la noche, todavía estaba fresco. Para nosotros en Tabasco es muy caluroso. Para nosotros eso era como para mí era como una helada. Entonces, era en los apartamentos, en los Fountain Light, que están aquí en Texas. Entonces, yo salí y ahí estuve toda la noche. Hasta las 6 de la mañana que encontré a un morenito y el morenito me preguntó qué me pasaba. Y yo no supe explicar, no supe decir porque era otro idioma. Pero a señas le hacía yo que me prestara un teléfono. Y el morenito se quitó su jacket y su chamarra y me la dio. Y me dijo que yo caminara para su apartamento. Le marqué a la persona que me había traído porque decía, tú hablas de tu esposo y el hombre que dice que te va a recibir es tu esposo. Y él me dio su número de teléfono y me dijo, si tú estás en un problema, llámame. Él, cuando yo le marqué, no me contestó porque él subía para Kentucky. Entonces, el morenito me puso una silla en la puerta, me dio 2 piezas de pollo, me dio un cafecito y me preguntaba, y yo no sabía qué decir. Yo estallé en llanto. El señor se fue y dejó la puerta abierta porque él la iba a cerrar, pero yo le dije que no la cerrara.
Y al ratito regresó con un mexicano. El señor se llamaba. Él me preguntó que sí, qué me pasaba. Y le expliqué. Y se volvió a ir él y volvió a regresar. Y él me dijo, vente a mi casa. Yo vivo con mi esposa y con mi cuñado. Pero no sirve de nada que te quedes aquí porque tú hablas español y él habla inglés. Y ellos me recibieron en su casa. Me llevó a una carne asada a los 8 días de un señor que le decía. Cuando yo llegué ahí, yo me senté en un mueble, no conocía a nadie, y de repente llegó un hombre y me metió $60 en la mano. A mí me dio una vergüenza porque era la primera vez en mi vida que alguien me daba dinero. Y yo dije, yo sabía que cuando yo venía en el camión, yo decía, voy a un lugar desconocido, voy donde no soy nadie, porque pues en mi pueblo era yo la esposa del capataz y yo comía y bebía y compraba y con dinero o sin dinero. En México yo tenía las facilidades porque la gente me conocía de ahí y yo tenía mi negocio. Entonces yo venía aquí a donde nadie me conocía, sentí una vergüenza enorme que alguien me metiera $60 en la mano. Y yo volteé a ver para todos lados, a ver si la gente me había visto, que me habían dado dinero. Entonces, no, pues gracias a Dios no. Y me dijo, sé lo que pasaste. Esa persona se llamaba. Me preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Muchas preguntas. Y yo sí soy un poco tímida en un principio cuando no conozco a la gente. No contesté nada. Y después me levanté, él se quedó sentado ahí, yo me levanté a lavar unas papas porque iban a asar carne. De ahí lo comencé a tratar más. Una de sus primas me llevaba a su casa para tratarlo más. Y fue con la persona que me quedé y conviví por casi 12 años. Con él me casé, hicimos, con él a los 2 años yo le platicaba que yo tenía negocio allá en México y qué tipo de negocio tenía yo y cómo era. Cuando él puso su confianza en mí para poner un negocio, yo no sabía las reglas de este país. En México tú sacas una mesa y una caja de zapatos y una estufa y tú tienes un negocio. Aquí no, aquí era muy diferente. Entonces, él pidió un préstamo de $40,000, lo hicimos a mi manera, como yo sabía. Rentamos un local que no nos funcionó porque no tenía los parqueaderos necesarios. Abrimos en Benton, ahí así nos funcionó. Entonces, pero era muy difícil porque en Benton hay mucha gente de dinero que llega a México a los lugares turísticos y le venden lo Tex-Mex. Cuando probaban la comida, lo que es un taco mexicano, decían, ustedes no van a funcionar, porque esto no es comida mexicana. Nosotros hemos ido a México, nosotros hemos ido a Mazatlán, a Puerto Vallarta, a Cancún, a no sé dónde. Entonces decían muchas cosas que pues eran lugares muy turísticos. Después cerramos en Benton, si es cierto, cerramos a los 6 meses y nos venimos aquí a la airline. Y como no había dinero, suficiente dinero para mandarle a mi familia, para mantener un negocio, para mantener apartamentos, saqué un carrito de tacos que habíamos construido para el 5 de mayo y le dije, vete por carne. Y nos pusimos a vender tacos a la orilla de la calle. Fue una sensación, mucha gente se admiraba del olor, del sabor y se sentía, a la misma vez se sentía bonito, porque veías a la gente, bajaba las tapas de sus camionetas y se sentaban a comer ahí. Y era una locura. En 15 días tuvimos el valor para ir a encargar una traila de $18,000, siendo que no teníamos ni para pagar el apartamento y ni él para pagar el child support de sus hijos. Y nos fue muy bien, pero desafortunadamente la envidia existe donde quiera. Nos echaron salubridad sobre 2 veces.
El 15 de septiembre nos cayó salubridad y nos hicieron tirar la carne, nos cerraron, nos clausuraron. Yo me sentía morirme porque era mi sabiduría en el dinero de otra persona. Entonces, agarramos y yo me sentía mal. Y a él le dijeron, si tú vuelves a vender carne, si tú vuelves a vender comida, te vamos a meter a la cárcel. Yo le decía a él, a ti, a mí no. Y me ponía a hacer tamales y burritos. Y me iba yo a las construcciones a vender a las yardas de los que trabajaban en el aceite. A las 5 de la mañana estábamos allá en las yardas vendiendo tamales y burritos. Después, don Inés, el señor, que en paz descanse, él nos brindó la oportunidad, nos dio una carta para poder vender. Ahí vendimos, por donde está el bar antes el bar de los carruseles, enfrente de donde hoy es. Ahí empezamos. El día que nos corrió la policía de ahí, yo lloré de impotencia, porque no teníamos el permiso de los dueños del bar para estar ahí. Teníamos permiso de salubridad, teníamos todo en regla, pero no teníamos el permiso de los dueños para estar ahí. Porque uno de los grandes obstáculos que me ha dado, a la misma vez sí y no, o Estados Unidos, es el idioma. Porque yo decía, si yo hablara inglés, yo voy. Y ya tuviera yo ese local de enfrente, y ya estuviera yo ahí y no estuviéramos pasando esto. ¿Por qué? Porque yo había dejado 2 hijos en México que tenía que mandarle cada 15 días. Una de mis metas cuando yo llegué aquí fue que cada 15 días era $500 para mis hijos. Lloviera, tronara o relampagueara, eran $500 para mis hijos. Nunca dejé de mandarle a mis hijos. De ahí nace. De ese día que la policía nos corrió y me pegué un ataque de histeria, ahí nace la Jury Drive. Ese día hablamos, se nos dio. Entonces, el 1 de enero del 2008, estábamos vendiendo tacos ahí. Y nos fue de ahí para adelante muy bien. El menú es originario de muchas partes, pero los tacos realmente vienen de Reforma, Chiapas. La receta era del papá de mis hijos. Él era taquero cuando yo era su novia. Entonces yo comencé a trabajar ahí con él. Aprendimos, abrimos nuestro negocio y de ahí aprendí a hacer. Allá vendíamos puros tacos. Al llegar aquí, entonces empezamos con los tacos. Yo no sabía que al menudo en Tabasco se le dice mondongo. Y me decían, oiga, ¿no tienen menudo? ¿Menudo? ¿Qué es menudo? La pancita y qué estoy. Bueno, la gente que pide la pancita, ok, ahí voy y me acuerdo cómo lo cocinaba mi hermana y ahí voy a cocinar menudo. El pozole fue la receta que me dio una señora de Michoacán. La gente te pide las quesadillas, te fue pidiendo el burrito, mi mamá, fui a visitar a mi mamá, fue las empanadas, fue las garnachas, tengo una amiga que es de Morelos, que me enseñó a hacer sopes. El menú viene de muchas partes de la República Mexicana por gente que me ha tocado conocer. Cuando nos cerraron en Airline, yo le dije a él, te voy a ayudar a pagar los $40,000 que pediste prestado en el banco y cuando termine de pagar esos $40,000, yo me voy para México porque yo dejé a mis hijos allá. Tú tienes una vida hecha aquí, pero mis hijos están allá y ellos me necesitan. Él ahí me pide que yo me divorcie, que él se va a divorciar porque él vivía separado y yo también. Entonces él dice, divórciate y yo te voy a arreglar papeles. Y yo le decía, ¿eso cuánto va a tardar? Como 1 año o más, pero vas a tener papeles. Ok, entonces hicimos eso, me divorcié, se divorció, nos casamos, me pidió, llegó el momento de que yo me tenía que ir,
para arreglar. Entonces salí, él me pidió con mis hijos, entré con mis hijos. Eso fue ya en el 2009, que entré con mis hijos para acá, el 31 de octubre nos dieron la entrada y aquí llegué el 1 de noviembre con ellos. Gracias a Dios pude reunirme con mis hijos, gracias también a mi padre, porque en cuanto yo terminé de pagar mi pasada, yo le dije, ahorré $7,000 y le dije a mi papá, ahora sí, tráeme a mis hijos a la frontera. Y mi papá me dijo, ven tú por ellos, porque mis hijos no son unos perros, hijos le decían a mis niños, no son unos perros para que yo te los deje en la frontera. Entonces, no me los dio. Entonces, eso me forzó a quererme ir, porque el niño estaba más apegado a mí, la niña estaba más apegada a mi mamá, pero el niño estaba más apegado a mí. Bueno, sí, la adaptación de ellos aquí en Estados Unidos fue un poquito difícil por la escuela, porque el encierro allá en México salían a jugar, a correr y venir aquí a encerrarse, venir aquí después de la escuela a limpiar mesas, a meter refresco, a trabajar desde el primer día que ellos llegaron aquí y después hacer tarea. Para ellos y para mí fue muy difícil, porque yo decía, ¿qué les voy a enseñar yo si yo tampoco sé el idioma? Entonces tuve la oportunidad de que una amiga me ayudara con ellos, con sus tareas. En un año ellos hablaban y leían el inglés. El rompimiento fue el que cuando estaba yo aquí sola, mi tiempo era para mi negocio y para él. No había nada más. Solamente descansábamos 2 tardes, 24 de diciembre y 31 de diciembre. Y los demás días yo decía, ¿para qué voy a descansar? Si puedo trabajar, ¿qué me quedo haciendo en la casa? Trabajaba yo. Entonces, cuando los niños entran a Estados Unidos, se divide mi tiempo entre el trabajo, la casa y los niños. Él comienza a sentir celo de mi hijo, porque mi hijo venía más alto que yo y decía que mi hijo no me veía como mamá, mi hijo me veía como hombre. O sea, y luego cuando mis hijos querían hacer deporte, me decía, había que llevarlos, y decía, no, la gasolina está muy cara. Cuando a mí me tocaba irme para México, me los castigaba y me los mandaba caminando a la casa. O me los castigaba y no le quería que le dieran de comer. Cuando termina mi relación con él, empecé de cero. Completamente de cero. Yo me salí solamente con lo que yo le ahorraba a mis hijos, que era lo que yo le pagaba por semana. Le daba yo algo a ellos porque ellos trabajaban, ellos pelaban tomate, ellos barrían, trapeaban, limpiaban, hacían todo, o sea, entonces yo a ellos les comencé a ahorrar $50, como por unos menos de 2 años. Entonces, con lo que a veces yo le daba para que gastar, lo que ellos se querían comprar, entonces lo que les quedaba a ellos ahí, con eso yo me salí, con el ahorro de mis hijos. No le pedí nada, no le quité nada. ¿Por qué? Porque al rato no quería yo habladurías que no se pudieron parar. Llegamos al grado de ir con abogados, un pleito de 6 años para el divorcio. Nunca, yo se lo dije a él, no te pido nada. No me des nada, pero no hables mal de mí. Porque un día él me dijo, eres una mujer floja. Yo dije, wow, mira, qué sorpresa para mí. Porque desde que yo tengo 8 años he trabajado. Y a mi mamá siempre le decían, señora, sus hijas son muy trabajadoras.
usted tiene unas hijas trabajadorcísimas. En la casa no hacíamos nada, pero en las casas ajenas sí nos gustaba trabajar. Pero mi mamá decía, bueno, por lo menos, dice, dejan una buena huella. Y sí, yo gracias a Dios he trabajado desde muy pequeña. Y siento que lo del negocio para mí ha sido como que ya lo traigo dentro, porque desde pequeñita, desde la escuela, yo vendía paletas en la escuela, yo me levantaba temprano, vendía flores, vendía gardenia, vendía nance, mi mamá hacía tortillitas dulces de maíz y yo las vendía, mi mamá hacía tamal, mi papá pescaba, todo eso yo lo vendía. Yo fui la que más vendí de mi familia, hasta que el día que ya tuve novio fue que dejé yo de vender. Pero yo trabajaba, yo me iba con una señora que estaba viejita, le barría, le trapeaba, le iba yo a comprar su tortilla. La señora me pagaba $5 a la semana y me compraba ropa cuando ella iba de compras. O sea, a mí me encantaba. Después atendí una frutería, estaba yo en la primaria, atendí una frutería, atendí una pollería. Me fui a trabajar a cuidar a un niño cuando ya tenía yo 12 años. Regresé y entonces de ahí regresé y tuve mi novio, después me casé. Antes de casarme atendí la taquería y ya de ahí comencé con el negocio. De hecho, una noche ellos me decían, mamá, desde que tú comenzaste a pelear con nosotros no dormimos. Y un día mi mamá me dijo, cuando ya mi mamá sabía que yo tenía problemas con él, mi madre me dijo, no vaya a ser que tú vayas a estar durmiendo con ese hombre y tu hijo en la cárcel. Entonces yo dije sí. Él me pide que yo me salga de la casa y me da 6 días para salirme de él. 5 días para salirme de la casa. Me tomó 6 y me fui. Él me dijo un montón de cosas. Me fui de la casa por ellos, porque no dormían, es cierto, a mi hija se le notan mucho las ojeras. Y sí, mi hija no dormía. Ellos, cuando llegaba él, o ponían música alta para hacerse notar, o me llamaban y empezábamos a discutir y a insultarme y a decirme de cosas. Entonces, por eso ya fue que tomé la decisión de salirnos. Cuando yo esperaba la petición del divorcio de él hacia mí, porque él me dijo que él quería, yo se lo pedí en el 2012 y él me dijo, nos vamos a divorciar, ok, está bien. Teníamos 4 años, eso fue en el 2016, teníamos 4 años mal, durmiendo en cuartos separados. Entonces, para mí no fue, wow, o sea, fue algo que yo ya quería. Entonces, cuando él me dijo que me iba a mandar la petición del divorcio, yo esperé, yo me salí en abril y la petición del divorcio yo la hice para junio. Yo tuve que hacer la petición del divorcio porque él no la hizo. Entonces, los abogados me decían, si tú quieres regresar a la casa, lo podemos sacar porque tú tienes 2 menores, porque tú puedes hacer esto, puedes hacer el otro. ¿Pero para qué? ¿Para qué pelear algo? Lo material ahí viene. Entonces, no peleé, yo le dije que no, entonces por la corte dijo que me tenía que pasar 6 meses de pensión, 1,500, y me tenía que dar un vehículo. Desafortunadamente mi hijo choca el vehículo, me lo quita y se lo llevó, lo vendió. No tomé nada de ahí. Entonces, en el 2016 comienzo de dishwasher también ahí en el Sometime y comencé de dishwasher, después me fui al Steakhouse, después de preparadora, después fui ayudante de chef.
Cuando me ofrecieron el puesto de supervisora, me dijeron, me dijo el chef, si te pagan tanto, acepta, y si no, no, porque te van a explotar. Y me dijo, prefiero que te vayas de dealer y no aceptes $13. Y le dije, ok. Fui a la entrevista, no me quisieron dar ni los $13, porque no tenía yo experiencia siendo supervisora. Y me dijo, no tienes, me dice cuando yo fui y le dije al chef, me dijeron que no tengo experiencia. No tienes experiencia siendo supervisora, pero quieren que tú hagas el trabajo. Y me dijo, vete de dealer. Y yo dije, ¿cómo voy a ser dealer si ahí habla mucho inglés? Y me dice, te va a ayudar a venir a su esposa, te va a ayudar. Oh. Y yo le digo, ¿será que voy a poder? Y me dice, sí, sí vas a poder. Tú ve a tomar las clases y lo que no entiendas yo te lo explico. Y ahí iba yo, para acá y para allá. Mi día empezaba desde las 7 de la mañana y llegaba yo a las 12 de la noche a la casa. Por 3 meses me hice dealer. Fue una satisfacción muy grande, un reto muy grande también para mí. A los 2 meses fui empleada del mes de dealer. Yo dije, wow, solamente Dios sabe por qué, porque fui empleada del mes. Y ahí como empecé a ganar más, comencé a ahorrar y comencé a ahorrar. Se me viene la oportunidad de abrir en Bossier. Entonces tenía yo ahorritos, yo mandaba paquetería para México, Honduras, para Centroamérica. Y ahí me iba bien también. Ahí comencé y ya tenía yo mis ahorros y ahí abrí en el 2017 en Bossier. Diría, como me dijo un día, me mandó a decir en una carta con el abogado, un pequeño negocio. Sí, es un pequeño negocio porque no es grande, pero muy mío, que empecé yo desde cero. ¿Por qué le pones aquel Edén? Porque Tabasco se conoce como el Edén del sureste. Entonces, es muy bonito. Y mi hija, yo le di a escoger el nombre a mi hija y me dijo, cuando hay una canción que dice, vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Entonces veníamos de Arkansas, veníamos de la ciudadanía y me dice mi hija, así le vamos a poner, el Edén. Ok, bueno, y así se quedó, el Edén. Bueno, mi momento más difícil desde el momento en que yo llegué aquí a Estados Unidos ha sido estar en la cárcel, embarazada. ¿Qué te llevó a la cárcel? Un arranque de ira. Con el papá de mis hijos. 2017 abrí en Bossier. Dejé de trabajar un año en el casino, volví a regresar en el 2018. En el 2019 mi hermana se queda sin trabajo. Ella trabajó, yo me la traje aquí y trabajó todo el tiempo en la Michoacana. Ella se queda sin trabajo. Entonces mi pequeño negocio no tenía para darle trabajo a 4 o 5 personas porque es demasiado pequeño. Viene mi hermana y para ella sí tengo trabajo, pero para mi cuñado no. Mi cuñado trabajaba en construcción. Viene la idea de que, ¿por qué no abrimos otro? Buscamos en Bossier, no encontramos el local que nos iban a dar, pagaron la renta y se volvieron a dar al anterior dueño. Entonces, de repente conocemos a estas personas, a los dueños de estos edificios, y nos rentan ahí, en Shreveport, donde está ahorita el actual Edén, y entonces pues nos venimos a Shreveport. Viene la pandemia, pues cierran el país, me quedo sin trabajo en el casino, entonces me dice mi hija, mamá, ¿qué vamos a hacer? Tantos en la cocina. Pues lo que he querido siempre, dormir. Y empezamos, cuando cierran todo, pues la gasolinería no la cerraron. Entonces nosotros nos quedamos trabajando y empezamos a repartir y fue un boom para nosotros
la pandemia, ya nos estaban por entregar el Edén de Shreveport. Entonces empezamos y seguimos hasta que ahí también llega a mi vida mi pareja, la que fue mi pareja actual. Planeamos tener 2 hijos. Yo siempre quería tener hijos. Yo desde hace 10 años atrás yo quería tener un bebé. No le pedía a Dios 2, un bebé. Porque yo ya no tenía nada que llegar a la casa. Ya mis hijos ya ahorita ya estaban grandes. Ya ellos formaron su vida, ya tienen sus parejas. Entonces, de repente, pues sí, vamos, no puedo tenerlos por concebidos, pero sí por inseminación. Y se vienen empezamos con el cierro, me dice mi hija, mamá, cierra, espérate a que cerrar Bossier para que tú puedas enfocarte a los niños bien, al niño bien, ok. Cierro Bossier, empiezo con el proyecto de los niños, que sí, es cierto, fue algo que le tuve que dedicar mucho tiempo, mucho reposo, pero fueron 2. Y ahí vienen los problemas, infidelidades, y el momento de cuando él no lo aceptaba y cuando lo encontré, pues discutimos, quebré 2 puertas, él no se aguantó, me echó a la policía y por eso fui a parar a la cárcel. No es tanto, o sea, no me voy a morir por estar en la cárcel. El dolor más grande fue estar 7 horas sin comer, siendo que yo comía seguido porque no podía comer mucho. Eso es lo más difícil. Sí, hay veces que te duele más el pellejo que la carne. Discutimos el domingo, ahí le quebré los cristales, el lunes hablamos, él trató de reparar las cosas con mentiras. Discutimos el lunes en la noche, discutimos el martes en la mañana. El martes en la tarde me comienza a decir que yo le había quebrado los cristales, de su casa, 7 meses de embarazo, síntomas de aborto. ¿Voy a andar quebrando cristales? Me comienza a decir, pasó eso. El viernes me habla un detective que quería que yo cruzara para Bossier. Entonces, en la taquería me habla otro detective que quería que yo fuera a la oficina. Entonces agarré y le dije, yo voy a la oficina. Entonces en eso venía llegando mi hijo. Y me dice mi hijo, ¿te habla un detective? Le dije, sí, dile que yo voy a ir a la oficina. Yo no había dicho nada del problema que había pasado el domingo. Yo traía cortado mi mano derecha. Entonces agarra y me dice, mi hijo, ¿qué pasó? Y mi hermana ya estaba preparando la comida. Me dice mi hermana, ¿no vas a comer? Le dije, no. Discutí con Juan y tuvimos un problema, le dije. Entonces, le dije, me echó la policía. Y me dijo, ¿qué? Y le digo, sí. Y le dije, ahorita que yo regrese, ¿cómo? Le dije, porque me están esperando. Y me fui. Entonces, cuando yo llegué allá, me comenzaron a hacer preguntas. A mi hijo le entregaron un papel que era una orden de restricción. Y yo estaba con otro detective. Yo nunca pensé qué cosa eran las cosas que él había puesto. Él había puesto que yo le había pegado que yo le había lastimado, que yo le había golpeado. Él puso que yo le había roto las puertas, que yo le había roto las ventanas, que yo le había cortado los cables de la gasolina a un carro de la muchacha con la que él andaba, con la que estaba ese día. Entonces,
o sea, yo me quedé así como, no te puedo creer que tú hayas puesto todo eso. O sea, yo dije, o sea, la misma vez igual me daba risa cuando estaba yo allá adentro, porque traté de mantenerme lo más que yo podía serena por mis niños. Y yo decía, ¿cómo? Gracias. Yo decía, ¿cómo me vería yo abajo del carro con esta pancita que traía yo, cortándole los cables de gasolina a un carro? Si con trabajito hice arrancar un carro. Y yo, pero bueno, puso que yo lo violaba, o sea, yo en verdad me quedé así, con la boca abierta de todas las cosas que estaban pasando. Hoy me siento muy bien, gracias a Dios, porque lo conocí, realmente he conocido 3 hombres en mi vida y he aprendido a conocer a 3 verdugos diferentes. Está desde el que te golpea, que los golpes a final de cuentas no duelen tanto como las palabras. Cuando tú conoces con la violencia emocional, te duele. Sí, porque sí duele. Pero tú dices, y un día me quedé pensando y dije, ¿por qué me va a doler las cosas que él me diga si no son ciertas? No soy una mujer floja. Nunca he sido una mujer interesada. Porque cuando yo llegué a su vida de él, no tenía nada. No tenía nada. Hicimos un buen equipo y al final lo vi como un buen negocio. Le di un negocio fructífero, me dio papeles. Con el papá de mis hijos hoy, me dio una buena lección y me regaló a mis 2 hijos. Pues con el papá de mis hijos, pues los golpes duelen, pero al final de cuentas se van quedando en el olvido. No me duele lo que él hizo, porque a final de cuentas fue un hombre frustrado. Y su frustración lo llevaba a decir muchas cosas que no son. Con la manipulación. La manipulación que él hizo todo el tiempo que estuvimos juntos. El engaño. El darte cuenta que una mujer idealiza a un hombre que no hay. Eso es lo que yo pensé. Yo siempre dije, cuando hablábamos de los niños, un día platicando, porque platicábamos mucho hasta las 3, 4 de la mañana, y él un día me preguntó, ¿por qué quieres tener los niños conmigo? Y le decía yo, porque eres una persona honesta, trabajadora, porque vienes desde abajo y las cosas que has hecho. Entonces, cuando de repente ves que todo lo que uno construye mentalmente, todo se viene abajo. O sea, nunca hubo nada de eso. Perdón, la mayor parte de culpa que yo he tenido ha sido el ser empática, el quererlos mucho. Porque hay un dicho que decía mi papá, hasta lo bueno empalaga. ¿Por qué? Yo si yo fuera mala, si yo hubiese sido mala, voy a hablar de estas 2 personas aquí. Si yo hubiera sido mala aquí, a mí me vale que él se quede empeñado. Es su crédito.
A mí me hubiera valido. Yo me voy. ¿Qué me importa a mí si no es mi nombre? Yo no perdía nada. Pero aún sin embargo, le dije un día, te voy a ayudar a pagar los $40,000 que tú debes y yo me voy a México. Con esta otra persona, siento que fue de que como el alcohol influye mucho en él, traté de protegerlo, de cuidarlo cuando él estaba ebrio, de su comportamiento de un bufón cuando está borracho. Entonces siento que me volví como su mamá, a estarlo cuidando, a estarlo llevando, a estar viendo que no haga esto malo. Entonces siento que yo, al menos yo pensaba cuando yo decía, si yo me voy aquí lo dejo y le pasa algo. No sé cómo se le puede llamar a eso. Entonces, era de que ya borracho él, o si yo le decía yo, o estaba con alguien en confianza, que yo sabía que no lo iba a dejar, yo le decía, ya me voy a ir porque él está muy impertinente. Donde quiera que íbamos, él siempre hacía un escándalo, siempre. Y yo siempre, mi mamá siempre era de que, una mujer de que no hagas escándalo, que no se den cuenta que estás peleando. Nosotros no nos dábamos cuenta cuando mi mamá peleaba con mi papá. Mi mamá era una mujer de que mi papá se paraba a platicar aquí con alguien, con un amigo, y mi mamá allá, parada. Y mi papá platicando con alguien, y mi mamá, si estaba que hervía de coraje, mi mamá esperaba que la gente se fuera, porque mi mamá decía, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, pienso que esas son mis ideas que yo tenía, de tratar que la gente no se diera cuenta de las cosas que uno vive dentro. Siempre hablamos, empezamos en una relación, yo tenía 38, él ya casi iba para los 40. Y yo le decía a él, no quiero mentiras. El día que a ti te guste a alguien, te vas. Y el día que a mí me guste a alguien, te lo digo también y nos vamos. Y aquí no pasó nada. Somos personas demasiado maduras ya para esto. Pero nunca hubo esa parte de él. Hubo mucha infidelidad. No nada más con esta persona, hubo con otras personas. Y era de como, yo una de las cosas que odio más en la vida hoy es la manipulación. Porque hay personas que tienen el don de hacerte odiar a otras personas que ni siquiera conoces, ni siquiera saben ni cómo son, ni cómo vienen, ni qué pasaron, ni nada. Y te hacen que las detestes. Y está la manipulación que él tenía en ese momento, que era de que por mi negocio hablas, platicas con otras personas y él decía, anda contigo. Ese quiere contigo. Entonces tú te quedas como, oye, es trabajo. La persona no me está tocando, no me está hablando mal, no está siendo grosero, nada. Yo a veces, como persona de negocio que soy, tengo que dar mi número de teléfono para que me llamen para cualquier cosa. Porque hay clientes que tienen para agilizar su trabajo y agilizar mi trabajo y tener más ganancia yo, ¿ok? Toñita va, fulanito de tal, va a cambiar tantos cheques, ¿hay dinero? ¿Ok? Sí hay o no hay, o vengan 1 hora, 2 horas, o quiero 40 tacos, lo van a pasar a buscar o X cosas. O sea, soy una mujer de negocio. Entonces pienso que una mujer de negocio es muy difícil que tenga pareja. Si yo pudiera regresar el tiempo, ¿qué haría? No le tendría tanta confianza a las personas. Lo que más amo en esta vida es mi familia. Lo que más odio en esta vida ha sido la manipulación y la hipocresía. Hay muchas cosas que detestar o que odiar o X cosas, pero también
hay cosas que creo que todas esas cosas pasaron por mi culpa, porque yo quise mucho a esas personas. Entonces, yo siempre, de ahora en adelante, he dicho, nadie por delante de mis hijos. Después de que yo terminé con nadie por delante de mis hijos. ¿A qué le tengo miedo? Pues ya ni a la muerte, porque no, pues fíjate que quizás el mayor temor es que me llegue a pasar algo. Si yo, como es estar privada de mi libertad, estar en la cárcel por mis hijos, aspiro a ser mejor mamá, a ser, a tener una vida feliz al lado de mi familia. ¿Cómo te ves en el futuro? Me veo en el futuro feliz disfrutando a mis hijos. No disfruté mucho a mis primeros hijos porque fueron los primeros nietos. Y mi papá y mi mamá los criaron como sus hijos. Mi mamá decía, hay unos 15 años, no van los niños, es fiesta de adulto, los niños se quedan. Ahora ellos quiero disfrutarlos más porque ahorita tengo la plenitud para hacerlo, el tiempo. Quiero dedicar a mis hijos, quiero estar en cada detalle. Ahora soy abuela también, con mi nieto. Quiero que mi hija no vive aquí, vive en Nashville. Quiero que cuando mi hija venga, quiero tener el tiempo para estar con ellos. Me veo con mi familia. Quiero viajar con mis hijos. Quiero salir, nunca lo he hecho. El mensaje que yo le doy a las mujeres es que traten de ser ellas, que no se dejen manipular. Es difícil a veces cuando no te das cuenta de eso, porque uno no se da cuenta. A veces la gente lo mira y uno no se da cuenta. Que sean emprendedoras, el camino no es fácil, porque siempre vas a encontrar a gente que te diga no se puede. Pero uno todos los días tiene que darle gracias a Dios y decir, Dios mío, dame las fuerzas para hacer esto y la sabiduría para entender muchas cosas. Siempre he sido una mujer creyente de Dios y me he considerado una mujer súper bendecida. Y todas las mujeres somos bendecidas por Dios. Y que luchen por lo que ellas quieran, pero que no por ser mujer dejen de ser madre. Nuestros hijos son todo y el camino es difícil, pero mientras Dios no diga no, se puede. Siempre habrá obstáculos, pero siempre hay la manera de saltarlos.